Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar el tema de triángulo 1, que viene a ser básicamente las propiedades principales y algunos ejercicios con respecto a las aplicaciones. Comencemos con algunas propiedades recordando. Por ejemplo, en este caso vamos a mencionar la primera propiedad con respecto a la suma de medidas de sus ángulos internos. Es igual a 180. La segunda propiedad, la suma de medidas de los ángulos externos es igual a 360. La tercera propiedad, vamos a indicar la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de medidas de dos ángulos internos. En este caso, por ejemplo, x igual a beta más zeta, o puede ser también y, que sería alfa más zeta, o z, que puede ser alfa más beta. La propiedad número 4, también llamada teorema de existencia triángulo o desigualdad triangular, el cual nos indica que uno de sus lados es mayor a la diferencia de los otros dos y menor que la suma de estos dos, ¿no? En esta quinta propiedad, una propiedad adicional, ya podríamos indicarlo también, que la suma de alfa, beta y gamma es igual a x. Esta propiedad se puede demostrar fácilmente utilizando el concepto o la propiedad de la número 3, ¿no? Solamente bastaría prolongar y en este caso ahí podríamos utilizar la propiedad número 3. En la propiedad número 6 es también igual una propiedad que se puede demostrar utilizando básicamente puede ser la propiedad anterior, en este caso la propiedad 5, el cual puede decir E más B más D me da este ángulo de aquí, y opuesto por el vértice, la suma de estos dos es igual a ella. Entonces puede ser también así indicada. Entonces todo va a depender, y luego la suma es 180, ¿no? Entonces ahí podríamos demostrar la propiedad 6. Entonces, básicamente todas las propiedades a partir de la número 5 en adelante se pueden demostrar utilizando las tres primeras o la número 4 dependiendo de la propiedad que queramos demostrar. A ver, vamos a ver otras propiedades adicionales para poder plantear algunos ejercicios. En este caso, por ejemplo, la número 7 es una regla de correspondencia, básicamente. Aquí, por ejemplo, nos indica en el gráfico, podemos observar que alfa y teta se están comparando. Hay una relación donde indica que teta es menor que alfa, ¿no? Y como consecuencia, entonces C es menor que A. Notar que teta es menor que alfa, C es menor que A. Y C es el lado que se opone a dicho ángulo, ¿sí? Entonces en este caso estamos comparando. También se puede indicar de otra manera. Se puede indicar que a mayor ángulo se debe oponer mayor lado, ¿no? Entonces acá, si lo mencionamos de forma inversa, podríamos decir que alfa es mayor que teta, entonces A es mayor que C. Y así también con respecto de beta. Si yo comparo, por ejemplo, beta con respecto de teta, entonces aquí indico beta es mayor que teta, entonces B se le opone justamente a beta, debe ser mayor que C. Entonces eso también se conoce como propiedad de correspondencia. Esto básicamente lo vamos a utilizar cuando un problema nos plantee una relación entre ángulo con lado, ¿no? Básicamente, si no plantea una relación entre ángulo y lado, entonces ya buscamos otra forma, ¿no? A ver, en la siguiente propiedad, en este caso, una propiedad bastante también sencilla de demostrar, la suma de A y B es igual a C con D, ¿no? Esta propiedad se puede demostrar con la medida del ángulo exterior, no es nada complicado, ¿no? Acá, por ejemplo, A y B, la suma de esta parte. Y como él debe ser A más B,
Entonces aquí también, ¿no? C más D debe ser igual a A más B. Entonces se cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces ahí podríamos tener en cuenta una propiedad más. Aquí, por ejemplo, es la propiedad, la suma de A, B y C, la suma es igual a X. Bueno, es una propiedad al cual ya mencionamos anteriormente también. Aquí podemos mencionar otra. La suma de los opuestos internos es igual a la suma de los opuestos externos, ¿no? En este caso X con Y. X con Y. Entonces esta propiedad también es importante de demostrar. Una manera es trazando una línea que une los vértices de esta parte y le colocamos variables, ¿no? Y se utiliza la propiedad de la medida de sus ángulos internos, es decir, dos internos y el externo, dos veces. Con ello podemos mostrar. La siguiente propiedad básicamente es una comparación de las longitudes de esos segmentos. Por ejemplo, acá nos indica, ¿no?, que AB más BC, la suma de estos dos segmentos, es mayor que AD más BC, ¿no? Bueno, observe en el gráfico, puede observar el tamaño, ¿no? Y así, si yo por ejemplo tengo un punto de repente más arriba de B, entonces la suma del segmento que une el punto A con el punto arriba de C, más este segmento, también será mayor que el otro. Así, así. Esta propiedad lo podemos también relacionar. Bien, básicamente esas son las propiedades para tener en cuenta, en consideración en esta parte. Solamente propiedades, todavía no hemos mencionado los tipos de triángulos, eso lo podemos mencionar también más adelante. Veamos la aplicación de ellos. A ver, en parte por unos cuantos problemas. Problema número 1, a ver, planteamos esto. Dice, según el gráfico, calcule X, ¿no? Bien, a ver, ¿qué podemos plantear en este problema? Aquí nos dan un X, alfa y beta, 2 alfa, 2 beta, 120, 90 y 90. A ver, veamos cómo podemos plantear esto. Bueno, hay varias maneras de resolver. Eso va a depender también de cómo se practica. Aquí vamos a ver una forma de solución. Ahora vamos a dibujar otra vez el problema. Ahí está. Hemos ubicado los vértices A, B, E y F para tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? En este caso recuerda que la pregunta es X, aquí es, ¿sí? La pregunta es X. Bien, lo primero que podríamos hacer, por ejemplo, una forma es prolongar EA o AI en este sentido y luego prolongar DF, ¿no? Vamos a hacer la prolongación de F por acá, ahí está, listo. Al prolongar AE y F y BF en este sentido, ¿no?, vamos a ubicar un punto donde se intersecta. Entonces vamos diciendo acá, ¿no?, se prolonga AE y BF hasta aquí. Ahora, aquí en este vértice T vamos a calcular este ángulo justamente utilizando esta figura de aquí. En este caso vamos a usar una propiedad donde recuerda, dice, la medida de este ángulo más su opuesto interior, la suma de dos internos opuestos, es igual a la suma de los opuestos externos. ¿Ahí está? Entonces este debe ser igual a 60, ¿no? Listo. Muy bien. Con este ángulo ya obtenido, que vale 60, entonces ahora vamos a usar la figura más grande, otra vez la misma propiedad. En la figura más grande, la misma propiedad que acabo de usar ahorita, X más 60 es igual a 2 alfa más 2 beta. Acá, 2 alfa más 2 beta es igual a X más 60. Listo. Muy bien, entonces ahora en este triángulo, X más beta más alfa, la suma de estos tres es 180. Ahí está. Y podemos observar X más alfa más beta es igual a 0. Bien, de las dos ecuaciones
ecuación 1 y ecuación 2, por ejemplo, podríamos multiplicar a la ecuación 2 por 2 y restarla con la ecuación 1, ¿no? De tal modo que cuando hago esa operación voy a poder eliminar alfa y beta, o 2 alfa, 2 alfa con 2 beta, y voy a solamente quedarme con, en este caso, con x. A ver, ya operando, vamos a obtener que x es igual a 100. Bien, esa es una forma de resolver. No es la única manera, pero es una forma válida. Y otra manera de repente puede ser prolongando hacia arriba, ¿no? Se puede prolongar hacia arriba, ¿sí? También se puede usar por arriba, es una forma también. O también se puede usar el criterio de reglas paralelas, ¿no? Trazar por este punto, por ejemplo, por este punto de aquí, una paralela ahí. Y también se puede hacer por paralela, ¿no? Entonces eso ya va a depender de cómo se pueden plantear, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta o hay que tener criterio de la forma. A ver, veamos la pregunta siguiente. Esa. Dice, en el gráfico alfa más beta más teta más phi es igual a 140. La pregunta es calcule m más n, ¿no? Bien, si la pregunta es calcule m más n, bueno, de hecho que alfa, beta, teta y phi no se sabe exactamente si son iguales, ¿no? Yo no puedo asumir que sean 35 grados cada uno, entonces solamente tengo de trabajar con variables. Entonces hay que tenerlo en cuenta en primer lugar. Bien, bueno, ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer, no? ¿Qué es lo que podríamos plantear en esta parte? A ver, veamos la resolución. Vamos a ver cómo planteamos. Vamos a dibujar otra vez el problema. Ahí está. He colocado algunos vértices para tener en consideración lo que voy a hacer, ¿sí? Aquí le he puesto F, aquí le he puesto B, A y B. A ver, recuerda que la pregunta es n más n, ¿no? La pregunta es n más n. Bien, ahora, bueno, una idea podría ser, recordando una de las propiedades, una de los teoremas, que FB se prolongue y que A también se prolongue, ¿no? Eso puede ser. Repito, se puede prolongar el y prolongar el. Bueno, ahí está. Y listo. En esta prolongación, ¿no? En esta prolongación he buscado el punto E. Ahora, vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Que al prolongar BF o FB en este caso sería, y PA es hasta el punto E. Entonces aquí en el vértice vamos a ponerle un ángulo que mide Y. Ahora, en este pequeño triángulo se cumple una propiedad, pero a su vez vemos que la figura ya completa también podríamos observar que es una de las propiedades que he mencionado. Esta es la famosa estrella de 5 puntos, ¿no? La suma de estos tres, o perdón, estos 5 ángulos es igual a 180, que es justamente la propiedad que se mencionó hace un rato. Y entonces eso podemos decir aquí en el gráfico, alfa, beta, teta, phi y y es igual a 180. Recuerda que el dato decía alfa, beta, teta, phi es igual a 140. Entonces, al reemplazar aquí el 140, voy a obtener el valor de y eso nos va a dar 40. Muy bien. Mencioné hace un momento que en este triángulo BEA hay una propiedad. En este caso, en el triángulo BEA se cumple que la medida o la suma de medidas de dos ángulos externos es igual a 180 más el interno, que en este caso aquí. Justamente esa propiedad que voy a utilizar me permite calcular m más n directamente. ¿Por qué? Porque como lleva el 40, entonces solamente debo sumar 1. Y por lo tanto sería 220. Bien, esa sería la solución entonces de la pregunta. A ver, veamos una pregunta más. En esta pregunta dice, del gráfico calcule x más y. Bien, bueno, aquí también hay varias formas de resolver.
todo va a depender de cuál es el criterio que quieran usar. Puede ser de repente prolongar esa línea, puede ser de repente prolongar acá. ¿Sí? A ver, veamos la forma como lo podemos utilizar, ¿no? Vamos a dibujar otra vez el problema. Ahí está. Bien, en este caso lo que voy a hacer es prolongar este segmento con este segmento, ¿no? Vamos a prolongar el 2. Al prolongar el 2 vamos a formar lo siguiente, ¿no? Recuerda que la pregunta es aquí, ¿no? Bien, ahí está. Listo, hay un punto R. Entonces, cuando yo he prolongado el 2, esta figura, en esta figura se cumple una propiedad. La suma de ellos dos va a ser igual a la suma de ellos dos. Entonces, pero para ello tengo que ubicar aquí una variable. ¿Sí? Vamos a indicarlo así. Hemos prolongado hasta un punto R. ¿Sí? Luego vamos a ubicar n, una variable. Y aquí utilizamos la propiedad. Alfa más beta es igual a alfa más n. Muy bien. Cuando yo utilice esa propiedad, me voy a dar cuenta que alfa se cancela. Conclusión, n es igual a beta. Ya, eso es muy importante recordarlo. Y eso vamos a tenerlo en cuenta. N es igual a beta. Porque ahora vamos a poder utilizar otra vez la misma propiedad, pero aquí, en esa parte. ¿Está? Para ello, vamos a señalar este ángulo y este ángulo de acá. Él va a ser opuesto por el vértice, o sea, va a ser bien. Y él va a ser el suplemento de X. ¿Por qué? Porque recuerda que la suma es 180. Entonces vamos a señalarlo. Ahí está, 180 menos X. Y aquí, opuesto por el vértice. Listo. Como dije, en esta figura utilizamos otra vez la misma propiedad anterior. La suma de esos dos es igual a la suma de ellos. Muy bien, entonces de la misma propiedad, indicamos lo siguiente. 180 menos x más n es igual a y más z. Bien, recuerda que θ es igual a n. Si θ es igual a n, entonces se va a cancelar. Por lo tanto, el menos x pasa al otro lado y sería y más x. Y justamente la pregunta decía x más y, que es lo mismo, y más x. Bien, entonces por lo tanto la respuesta va a ser 180, ¿no? De unido va a ser 180. Bien, entonces aquí se ha utilizado una propiedad las dos veces. Ya hemos formado, ¿no? Como dije, no es la única manera, todo va a depender de cómo lo quieran desarrollar. Entonces va a depender de la idea que puedan tener. A ver, veamos la siguiente pregunta. Dice: en el gráfico calcule x menos y. Bien, bueno, aquí tenemos un poco más de líneas. Habría que tener un poco de cuidado. Hay también varias maneras de desarrollar. Y vamos a tratar de dar una solución práctica, ¿no? A ver, he dibujado otra vez el problema en este gráfico y vamos ahora a darle la forma. Bueno, en este caso la pregunta es x menos y, ¿sí? La pregunta es x menos y. Bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a prolongar esto, voy a prolongar este segmento y este también, porque al prolongarlo voy a formar un triángulo grande. Y si hay un triángulo, yo puedo utilizar la suma de sus ángulos internos 180. Entonces vamos a prolongar. ¿Está? Listo. En prolongar he puesto un punto aquí. Entonces recuerda, hemos prolongado y hemos ubicado el punto T. Ahora vamos a señalar aquí con una variable. Obviamente no puede ser ninguna de las que ya están aquí. Tiene que ser otras letras, otras variables. Por ejemplo, n y aquí a. Listo. Son variables que diferentes de ellas. Bien. Entonces la suma θ n
ya, ¿no? En el triángulo MTN es 180. ¿Ya? ¿Se acuerda? La suma de sus ángulos internos es igual a 180. Esa sería una primera propiedad utilizada, ecuación número 1. Bien, ahora podemos usar aquí la parte de arriba, en esta parte, podemos usar también otra propiedad. Podríamos decir que la suma de los opuestos internos es igual a la suma de los opuestos externos. Pero faltaría E. Está faltando algo. Bueno, entonces primero hay que darle una variable, ¿no? En este caso, si yo no le quiero dar variable, entonces, así como en el ejercicio anterior, el suplemento, ¿no? Entonces aquí el suplemento de alfa es 180 menos alfa, en esta parte. Ahí está, 180 menos alfa. Y listo, y ahora sí, ¿no? Ahora sí. La suma de los opuestos internos es igual a la suma de los opuestos externos, ¿no? Que son el 2. Listo, ahí está. Bueno, notamos que se cancela alfa y queda n más 160 igual a 180. Por lo tanto, observa que n va a ser 20. Allá, si n es 20, entonces de la ecuación 1, teta con a, o teta más a, debe ser igual a 160. ¿Sí? Y ahora, eso lo vamos a tener en cuenta también, ¿no? Listo. A ver, acá. En esta figura está x y y. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la misma figura o la misma propiedad de la figura que es en esta parte, no que ya lo usé. Pero así como en él, necesito su adyacente, el que está afuera, porque ellos dos están dentro de él. Entonces el que está afuera tengo que sumar con el que está afuera. Pero para ello hay que prolongar un poco más y encontrar el suplemento de x. Entonces es lo primero que vamos a hacer. En este cuadrilátero, ¿no? Recuerden en este cuadrilátero, acá nada más, vamos a utilizar, o vamos a primero prolongar. Ahí está. Y ese sería el suplemento. 180 menos x. Bien. Una vez que ya tengo 180 menos x, ahora sí, utilizo la propiedad. En este cuadrilátero, ¿no? Por decirlo así, podríamos explicar que teta más a es igual a y más 180 menos x. Listo. Ahora, pero recuerda que teta más a es 160. Entonces, él es 160. Si él es 160 viene a restar a 180, el x viene a sumar y el y viene a restar. Y justamente x menos y es nuestra pregunta. Por lo tanto, la respuesta es B. ¿Sí? Ahí está. Bien, esa es una forma de plantear el problema. Se va a repetir, va a depender todo de qué figuras ustedes puedan utilizar, ¿no? Bueno, no es la única manera, hay otras formas de resolver, pero es algo que ustedes pueden utilizar. Bien, a ver, veamos la siguiente pregunta. Dice, según el gráfico, m más n es igual a 180 más teta medios. Pregunta, pule x menos y. Bueno, en esta pregunta vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí como el dato está en función de teta y en función de teta, entonces lo más probable es que la respuesta salga en función de teta. A ver, vamos a aplicar entonces la siguiente solución. Voy a dibujar otra vez el problema, está un poco más grande. Y recuerda que la pregunta es aquí. Pregunta es aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En la figura grande, en el triángulo, noto que m y n son externos. Bien, hace un momento en una de las preguntas iniciales mencionaba que la suma de dos internos en un triángulo era 180 más el interno, ¿no? Más el tercer ángulo interno. Entonces aquí voy a
apoyarme en una variable, ¿no? Bien, bueno, recuerda que el dato es en el almacén, ¿no? A ver, vamos a apoyarnos en una variable, ahí está, listo, le llamaba, y recuerda lo que dije, la suma de estos externos es 180 más el interno en el triángulo, ¿ya? Entonces lo vamos a indicar en la propiedad, ahí está. Bien, tengo la ecuación número 1 que fue nuestro dato y la propiedad que acabo de usar. Conclusión, podemos observar que de 1 y 2 A es igual a teta medio, ¿sí? De 1 y 2 A es igual a teta medio. Ahora, en esta figura, ¿sí?, la suma de los opuestos internos es igual a la suma de los opuestos externos. Ya, es lo que acabo de usar en el problema anterior. Bien, entonces planteo la ecuación, ¿sí? Planteamos la ecuación, x más a es igual a y más z. Recuerda que la pregunta es x menos y, y recuerda que hemos obtenido que a es teta medio, entonces x menos y sería teta medios resta teta, quedaría teta medios. Bien, entonces es la explicación o la solución de este problema. A ver, veamos un problema más. A ver, dice, en un triángulo ABC, AB es igual a 5, BC es igual a 6 y la medida del ángulo ABC es mayor que la medida del ángulo BAC. Halla la diferencia entre el mayor y menor valor entero de AC. ¿Sí? Halla la diferencia entre el mayor y menor valor entero de AC. Bien. Bueno, en este problema primero hay que hacer el gráfico. Primero hay que hacer el gráfico. Ahí está. Un triángulo de vértices ABC. ¿Sí? Un triángulo ABC. El lado AB vale 5 y el lado BC vale 6, nos dice, ¿no? 5 y 6. Ya está. Bueno, aquí hay una relación de ángulos y nos piden la diferencia del mayor y menor valor entero de AC. Bien, bueno, vamos a ponerle X acá. Listo, entonces piden el máximo y el mínimo. Ya, máximo y mínimo, entero. ¿Sí? Máximo y mínimo entero. A ver, vamos a ubicar aquí en cada uno de los vértices una variable. Vamos a indicar el ángulo. Acá, θ, y por acá que sea BAC, ¿no? Allá, ABC, acá, alfa, y BAC θ. Alfa y θ. Entonces, según el dato, ABC, o sea, alfa, es mayor que BAC. Ahí está, alfa es mayor que θ. Si alfa es mayor que θ, recuerda uno de los teoremas, el que dije de correspondencia. Si alfa es mayor que θ, entonces el lado que se opone a alfa, x, debe ser también mayor el lado que se opone a θ, 6. Ahí está. A mayor ángulo, mayor lado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una desigualdad. X mayor que 6. Vamos a llamarle la ecuación 1. Bien, de aquí, recuerden también uno de los teoremas, dije de teorema de existencia o de desigualdad triangular. Recuerda, uno de sus lados es mayor que la diferencia y menor que la suma. ¿Listo? Mayor que la diferencia y menor que la suma. Muy bien, ahora tenemos 1 y 2. Entonces de la ecuación 1 y de lo que hemos obtenido como resultado de la ecuación 2, vamos a indicar, ¿no?, que x va a ser mayor que 6 y aquí x menor que 11. Ya no voy a considerar mayor que 1 porque hay una restricción acá que es mayor que 6. Entonces vamos a indicar lo siguiente: x es mayor que 6 pero menor que 11. Como nos están indicando mayores, máximo y mínimo pero entero, entonces el x máximo tendría que ser acá, ¿no? Acá sería 10 y acá tiene que ser en este caso 7, ¿no? El mínimo 7 y el máximo 10. Bueno, al final la diferencia mínimo máximo
Y la diferencia de ser 3. Acá es 10 y acá es 3. Bien, bien jóvenes, espero que este material les haya servido. Eh, Van a ver algunos videos más para del tema de triángulos, donde vamos a ver ya la parte de clasificación de triángulos y líneas notables, ¿no? Entonces, atentos con los siguientes videos para las siguientes. Muy bien, hasta otra oportunidad.